Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido de capa como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podéis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a doblar la tela por la mitad teniendo en cuenta la dirección del hilo de la misma y con el derecho de la tela hacia adentro. Vamos a colocar el patrón delantero haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a las dos capas de tela y vamos a marcar todo el contorno con jabón de sastre o jaboncillo. Recortamos a 1 centímetro o centímetro y medio de todo el contorno del patrón, excepto el bajo que dejaremos unos 2 o 3 centímetros para hacerlo en dobladillo. Para marcar las pinzas vamos a pinchar en el vértice de la pinza un alfiler. Vamos a levantar el patrón y vamos a marcar el jabón de sastre donde iría el vértice de nuestra pinza. Luego podemos dibujar o no con jabón de sastre la pinza en sí y le dejamos un alfiler para marcar el vértice porque luego vamos a transportarlo al otro lado y así de esta manera nos saldrán ambas pinzas iguales. Y en el lado contrario al vértice vamos a hacer dos cortecitos en el borde de la tela marcando el ancho de la pinza. Paralelo a nuestro patrón delantero vamos a colocar el patrón trasero dejando margen de costura por todo el contorno para luego recortarlo. Alfilereamos bien el papel de patrón a las dos capas de tela y luego marcamos todo el contorno con jabón de sastre o jaboncillo. Recortaremos todo el contorno 1 centímetro o centímetro y medio excepto el bajo que dejaremos unos 2 o 3 centímetros para el dobladillo. Vamos a cortar la capa, para ello con el resto de tela que nos ha quedado la doblamos por la mitad teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela y con el derecho de la misma hacia adentro. La colocamos bien sobre una superficie plana y haciendo coincidir el centro del patrón, que es la parte que estáis viendo, con la doblez de la tela vamos a colocar la capa como estáis viendo en el vídeo. Alfilereamos todo el papel de patrón, ambas capas de tela. Vamos a colocar el patrón delantero como estáis viendo, haciendo coincidir el centro del patrón con el centro del patrón de la capa y recorriendo en semicírculo toda la parte del escote delantero. Y en la esquina vamos a hacer una pequeña marca para que luego la capa nos quede correctamente y bien centrada. Vamos a recortar toda la capa a 1 centímetro o centímetro y medio excepto la parte superior que es la que coincide con el centro del patrón o con la doblez de la tela. Con las mismas tijeras vamos a hacer un pequeño corte en las marcas que habíamos hecho y un piquete en el centro marcando el centro de la capa. Con restos de tela que nos hayan sobrado vamos a cortar dos bies para la terminación de las mangas o a la sisa. Para ello cortaremos dos bies, es decir, dos tiras de 3 centímetros aproximadamente en el diagonal de la tela. Vamos a comenzar a coser, para ello cogemos ambas partes traseras tal y como las hemos cortado con los derechos de las telas enfrentados y vamos a coser el centro de la espalda como estáis viendo, dejando un hueco aproximadamente de 30 a 35 centímetros para coser la cremallera. Cambiamos a pie de prensa telas de cremallera invisible y vamos a abrir, como estáis viendo, ese hueco que hemos dejado para coser la cremallera. En la misma línea de costura que acabamos de coser vamos a colocar la cremallera o el carro de la cremallera con el mismo hacia abajo, es decir, la cremallera estaría boca abajo con los derechos de la tela y la cremallera enfrentados y vamos a coser al filo justo del carro de la cremallera un pespunte lineal en la misma línea de costura que hemos utilizado para coser el centro de la espalda del vestido.
Para coser el otro lado de la cremallera colocamos el vestido como estáis viendo con la abertura esa que habíamos dejado para coser la cremallera con el derecho de la tela hacia arriba y el carro de la cremallera o la cremallera hacia abajo, y en la misma línea de costura con mucho cuidado vamos a ir cosiendo justo al filo o al borde del carro de la cremallera hasta el final de la espalda. Para coser las pinzas habíamos dejado un alfiler en el vértice. Este lo colocamos o lo pinchamos en el vértice y por el otro lado del delantero vamos a colocar otro alfiler que nos marcará el vértice contrario. De esta manera, al separar las telas vamos a tener marcada hasta la longitud de la pinza en ambos lados. Luego vamos a doblar la tela como estáis viendo con el revés hacia arriba y el derecho quedaría en el interior de la doblez, y vamos a coser desde las marcas o los cortes que habíamos hecho para señalar nuestra pinza hasta el alfiler que marca la longitud o el vértice de la pinza delantera. Haremos lo mismo con la otra pinza y de esta manera nos van a salir ambas iguales. Uniremos ahora el delantero y el trasero por los hombros. Para ello colocamos el delantero con el derecho de la tela hacia arriba y encima, haciéndolo coincidir por los hombros, vamos a colocar la parte trasera del vestido con el derecho hacia abajo, es decir, ambos derechos de las telas estarían enfrentados. Y a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela vamos a realizar un pespunte lineal sencillo, uniendo así los hombros del vestido. Con una punta en zigzag al borde de la tela vamos a remallar las costuras de los hombros que acabamos de hacer. Coseremos ahora el bies en la terminación de la manga o la sisa. Para ello vamos a colocar el vestido con el derecho del mismo hacia arriba y abierto, y vamos a colocar el bies con el derecho de la tela hacia abajo, justo haciéndolo coincidir en la parte circular o semicircular de toda la sisa o la manga. Vamos a coser como a medio centímetro, es decir, más o menos el ancho de la patilla del pie de prensatelas, y vamos a ir cosiendo el bies por todo la sisa o la manga, que en este caso está el vestido abierto y por eso tiene esta forma. Lo haremos por ambas mangas. Vamos ahora a volcar el bies hacia el interior del vestido o el revés del vestido, como estáis viendo. Primero doblamos una vez, luego volvemos a doblar de tal forma que el bies quede doblado y dentro del vestido, no se vea en el exterior. Vamos a ir cosiendo por todo el borde de estas dobleces que hemos hecho el bies en toda la parte circular de la manga. Si lo veis muy complicado hacerlo así a mano como lo estamos haciendo, podéis ayudaros de la plancha o de un hilo hilván para hacer este paso del vestido. Vamos a recortar los sobrantes y este mismo proceso lo haremos para ambas mangas. Vamos a coser ahora los laterales o costados del vestido. Para ello lo colocamos, como estáis viendo, abierto y lo vamos a doblar por los hombros, con los derechos de ambas telas enfrentados. Coseremos a 1 centímetro o centímetro y medio de todo el borde de la tela por ambos laterales o costados. Puedes ajustar el ancho del vestido probándotelo varias veces y ajustando este pespunte más ancho o más estrecho dependiendo de la forma que te guste. Vamos a hacer un pequeño dobladillo de pañuelo por toda la parte exterior de la capa, es decir, por la parte más ancha o por, digamos, que el círculo más grande que tiene la capa, es la parte exterior. Este dobladillo lo podemos hacer tanto con las manos o, si no tenéis mucha práctica, también hay prensatelas especiales para hacer dobladillo de pañuelo, si no también podéis ayudaros de la plancha. Iremos haciendo poco a poco por todo el contorno de nuestra capa. Uniremos ahora la capa al cuerpo del vestido. Para ello, primero abrimos bien la cremallera y el carro de la cremallera lo bajamos bien. Cortamos los excesos de cremallera de la espalda trasera. Y ahora, bajo ningún concepto, podemos mover el carro de la cremallera, si no se nos saldrá y ya se nos romperá la cremallera y no podremos utilizarla.
Colocamos, como estáis viendo, el vestido, el delantero con el revés del mismo hacia arriba y colocamos la capa con el revés de la misma también hacia arriba, haciéndolos coincidir por los piquetes centrales tanto de la parte delantera del vestido como el piquete central de la capa. Y ahora vamos a ir cosiendo la capa por todo el contorno o el círculo más pequeño de la misma, desde el centro hasta el centro de la espalda trasera, de la espalda del vestido, y desde el centro hasta la otra espalda, hasta el centro de la otra espalda. Ya veis que los piquetes que habíamos hecho en la capa para marcar el escote delantero nos tienen que coincidir con la costura de los hombros, así sabremos que está correctamente centrada la capa. Vamos a ir cosiendo a 1 centímetro o centímetro y medio de todo el borde de la tela. Coseremos hasta el centro de la espalda del vestido y ya veis que nos sobra como un trozo de la capa. No pasa nada porque estos salientes los vamos a terminar con un pequeño dobladillo al borde de la tela y estarán dentro de lo que es el diseño del vestido. En ambos lados de la espalda trasera vamos a terminar estos picos o esta capa con dobladillos pequeñitos por todo el borde de la tela. La costura que acabamos de realizar de unión entre la capa y el cuerpo del vestido la vamos a remallar desde el centro de la espalda pasando por todo el escote trasero, delantero y volviendo al escote trasero con una puntada en zigzag al borde de la tela. Remallaremos también con esta puntada en zigzag al borde de la tela los costados o laterales que hemos cosido para cerrar nuestro vestido. Realizaremos ahora un pespunte de asentamiento que irá en toda la costura que acabamos de realizar de unión entre la capa y el vestido. Para ello colocamos el vestido con el cuerpo del mismo del derecho y hacia arriba, con la capa abierta, es decir, la capa quedaría con el revés hacia arriba y vamos a ir realizando una puntada paralela a la costura o a la línea de costura de unión entre la capa y el cuerpo del vestido, como estáis viendo. De esta manera la capa no se nos va a volcar ni se nos va a ver la parte interior fuera del vestido. Pruébate el vestido y determina el largo del mismo a tu gusto. Luego remalla todo el borde de la tela con una puntada en zigzag. Vamos a hacer el dobladillo del vestido a mano. Para ello vamos a doblar, como estáis viendo, hacia el interior del vestido unos 2 centímetros aproximadamente todo el contorno o bajo del vestido y vamos a hilvanarlo para que nos quede exactamente igual por todos los lados. Por el interior del vestido y por el interior de este pequeño dobladillo que acabamos de hacer vamos a realizar unas puntadas escondidas o ciegas que no se van a ver por la parte exterior del vestido. Por eso levantamos una pequeña pestaña de 1 centímetro o de medio centímetro aproximadamente por todo el contorno de este dobladillo que acabamos de hacer para el bajo y con pequeñas puntaditas vamos a ir uniendo ambas telas. Y ya tendríamos nuestro vestido totalmente terminado. Ahora hay que plancharlo bien para que el resultado sea perfecto. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube y suscribiros. En él compartimos una gran cantidad de patrones y tutoriales gratis.